1, 2, 3. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por un nuevo fin de semana más que nos toca pasar en medio de toda esta enfermedad de la pandemia. Damos gracias a Dios por el cuidado que Él tiene por la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de los hermanos también de nuestra congregación, y les animo a que tenemos que seguir manteniendo nuestra confianza en Dios, a seguir cuidando nuestra comunión con Dios, seguir también animando a las personas que viven a nuestro alrededor a que ellos también se puedan aferrar al Señor por la fe. Ya vamos a ver también un pasaje importante en este día que tiene relación con el juicio de Dios. El juicio de Dios es justo. No podemos nosotros pensar que Dios sea injusto en todo lo que hace. Y aun cuando Dios tiene que castigar o juzgar, Él también lo hace de la manera adecuada. Él lo hace en justicia. Y lo vamos a aprender en esta mañana a través de un libro profético. Es el libro de Habacuc. En este libro profético podemos ver que este profeta está viviendo en los últimos años del reino de Judá. Ellos estaban lamentablemente a las puertas de ser juzgados de parte de Dios a través de una nación que eran los caldeos. Era este pueblo babilonio que iba a invadir la tierra allí en Judá. Iban a destruir probablemente todo lo que pudieran ellos iban a arrasar, en otras palabras, pero además iban a llevar cautivos a las personas. Pero allí está entonces también algunos cuestionamientos de parte del profeta en cuanto al proceder de Dios y también cómo Dios le responde a esos cuestionamientos que él tiene. Porque, por ejemplo, allí en el capítulo 1, en los versículos 1 al 4, se ve ese primer cuestionamiento de parte del profeta a Dios. Y él decía: ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgan la maldad? ¿Hasta cuándo, Señor, nos juzgan la maldad? Versículo 2 del capítulo 1: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Entonces él está viviendo allí en medio de Judá, en una situación donde había mucha maldad, había violencia, había contiendas a su alrededor. Y él también está clamando a Dios para que él juzgue la maldad, porque Judá también se había alejado de Dios. Ellos también le habían dado las espaldas a Dios. Habían tenido muy buenos reyes. Recordemos que cuando Salomón gobernó posterior a David, él tuvo 2 hijos, y entre esos 2 hijos el reino se dividió. Y allí entonces quedó el reino del norte, cuya capital era Samaria, y se llamaba el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. El reino del norte ya había sido llevado cautivo muchos años antes, pero ahora el reino del sur todavía se mantenía vivo. Y cuando profetiza Habacuc es el año 607 antes de Cristo. Y la primera invasión de los babilonios ocurrió en el año 605, es decir, en ese tiempo ya estaba por ocurrir. Y cuando él dice en primer lugar: ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgan la maldad? En segundo lugar vemos la respuesta de parte de Dios allí desde los versículos 5 al 11. La respuesta de Dios es: haré una obra en vuestros días. Haré una obra en vuestros días. Dice el versículo 5: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Allí está entonces Dios anticipando que Él iba a juzgar
y eso iba a ser prontamente allí al tiempo en el cual profetizó Habacuc. Dice versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Era un pueblo poderoso, fuerte, era un imperio entonces grande allí en ese tiempo, y ellos iban a invadir a Judá, ellos iban a tomar posesión de la tierra e iban a llevar cautivos a aquellos que entonces estaban allí también habitando esa tierra. Así sucedió, muchos fueron llevados cautivos. Los que entendieron que el plan de Dios era la cautividad, se sometieron a ese plan de Dios y Dios les preservó la vida. Pero aquellos que a lo mejor fueron rebeldes e insistieron en luchar y en defender la tierra, ellos habrán pagado con sus propias vidas por no aceptar el plan de Dios que ya había determinado. Dice entonces que Él iba a hacer esa obra en esos días. Pero también en tercer lugar, el libro sigue avanzando allí en el capítulo 1 y todo el resto del capítulo 1 también hay otro cuestionamiento de parte de Habacuc, porque él dice, ¿por qué hacerlo de esa manera? ¿Por qué hacerlo de esa manera? ¿Por qué Dios está usando a un pueblo que es tan violento, a un pueblo que es tan impío? Dice ahí en el capítulo 1 y versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces su argumento era, Señor, es como decir, el remedio es peor que la enfermedad. ¿Por qué estás usando a un pueblo que es tan violento, que es tan impío, para castigar a tu nación, para castigar a tu pueblo? Ya un pueblo que era más impío entonces que la nación de Judá. Bueno, y allí está entonces ese cuestionamiento de parte del profeta. Y su pregunta también era, ¿qué sucederá con el pecado de Babilonia? ¿Ya? ¿Qué sucederá? Porque ellos están siendo los que van a destruir a tu pueblo, pero ¿qué va a suceder con ellos? Y entonces, en cuarto lugar, Dios le responde. En el capítulo 2, allí entonces vemos la respuesta de parte de Dios a contar del versículo 2. Todo el capítulo 2 allí está expresada la respuesta a ese cuestionamiento de parte de Habacuc. Y allí dice, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces él dice, sí, hay pecado, hay orgullo en la nación de los caldeos, pero también hay orgullo, hay maldad en las personas que habitaban la tierra allí en Judá. De parte del pueblo de Dios también había corazones llenos de orgullo. Ellos no reconocían su pecado, no reconocían la maldad que ellos tenían en sus propias vidas. Dice también este pasaje del capítulo 2 de que Dios va a mencionar algunas maldiciones contra los caldeos, ¿ya? Por el proceder que ellos tuvieron cuando invadieron allí el reino de Judá. Dice en primer lugar, versículos 6 al 8, que la primera maldición es a causa de la codicia de ellos. Versículo 6, no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Entonces ellos tenían también allí una codicia de apoderarse de las riquezas que había allí en Judá, acumular, y ellos entonces eran personas muy ambiciosas, y Dios también les iba a juzgar. Ay significa juicio de parte de Dios hacia los caldeos. Es decir, Dios le está respondiendo a Habacuc, no pierdas cuidado, yo sé cómo voy a tratar con el impío, ellos también van a ser juzgados.
Entonces Dios está respondiéndole a Habacuc. Dice también versículos 9 al 11, otra maldición de parte de Dios hacia este pueblo era por las ganancias ilícitas que ellos adquirían. Versículo 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Entonces estas personas estaban allí recibiendo o apoderándose de ganancias ilícitas, ¿ya? Y ellos pensaban que eran ganancias seguras, pero Dios de igual manera los iba a destruir a este pueblo de los caldeos. Ellos iban a ser avergonzados e iban a obtener su propia ruina. Pero también hay otra maldición debido a la política de violencia que ellos, con la cual ellos ejecutaban allí entonces sus juicios o su invasión contra Judá. Dice desde el versículo 12 en adelante, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Versículo 12, entonces 13 que he leído del capítulo 2 hablan allí de la violencia, como ellos entonces también habían hecho matanzas masivas. Ellos aún utilizaban esclavos para edificar sus ciudades con trabajos forzosos y no les pagaban ahí lo que correspondía. Entonces vemos también este mismo juicio de Dios reiterado ahora por otro profeta. Era el profeta Jeremías. Allí en el capítulo 50 y capítulo 51 de Jeremías encontramos también reiterado o ampliado lo que iba a ser el juicio de Dios contra los caldeos. Dice allí en Jeremías capítulo 50, voy a leer algunos versículos, como el versículo 10, y Caldea será para botín, todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová, porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Entonces ellos también se habían alegrado, ellos también habían destruido la heredad de Dios y ellos entonces iban a sufrir el mismo daño que habían hecho contra Judá. Otros versículos también allí en el capítulo 50, versículo 31, aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Ahí está la soberbia castigada, como leíamos recién allí en Habacuc, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Por eso va a llevar el castigo. Y así es hasta el día de hoy, queridos hermanos, o querida visita, o tal vez amigo que nos escuchas. La soberbia del hombre lo lleva a la destrucción. El hombre que no reconoce, que no admite sus propios pecados, sus propias faltas, que se cree justo en su propia opinión, esa persona no va a tener un buen final. Ese hombre va o esa mujer va camino a la destrucción a causa de su orgullo, a causa de no reconocer que él debe humillar su corazón, debe humillarse delante de Dios y debe reconocer, admitir sus pecados, clamar a Dios por el perdón, clamar a Dios por la salvación. Por eso dice allí en Habacuc capítulo 2 versículo 4 también la parte B, más el justo por su fe vivirá. Los hombres, las mujeres que confiaban, que creían a la palabra de Dios, creían a esta advertencia de parte de Habacuc, que ellos se iban a mantener tranquilos en ese momento de la invasión y ellos no iban a sufrir daño alguno y ellos iban a ser llevados cautivos ahí a la tierra de Babilonia. Pero los que se resistían, aquellos orgullosos, iban a sufrir el daño, iban a tener que pagar con sus propias vidas. Hubo
hombres allí que menciona y mujeres en otros libros proféticos que fueron a ese cautiverio, pero Dios allí cuidó de ellos, estando tan lejos de su tierra, como el caso de Daniel, como el caso de Ezequiel. Ellos estuvieron en el cautiverio, pero fueron llevados allí y ellos pudieron seguir con su vida, y Dios aún estaba en medio de esa situación difícil. Dios tenía cuidado de ellos. Así es siempre, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Así es entonces como nosotros también debemos hacer hoy en día. Realmente nosotros debemos mantener nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Nosotros debemos aferrarnos al Hijo de Dios, a Jesucristo el Salvador, que Dios envió a este mundo. Por la fe en Él nosotros somos salvos, nosotros tenemos vida eterna, tenemos el perdón de nuestros pecados. Cualquiera haya sido el pecado, la gravedad del pecado, de la maldad que hemos cometido, Dios nos puede perdonar en base a la obra que Cristo hizo al morir en la cruz, al ser sepultado y al resucitar al tercer día. Allí está, el justo por la fe vivirá. Usted debe poner su confianza únicamente en Jesucristo. Él es el Salvador que usted necesita. Recíbalo en su corazón, recíbalo en su vida, y va a ver usted la diferencia. Va a experimentar la salvación, el perdón, una nueva vida con propósito, una vida con satisfacción plena, porque Jesucristo va a vivir y a reinar en su corazón. Pero sigue avanzando también estos pasajes, y allí, como leíamos en Jeremías 50 y Jeremías 51, allí estaba también la advertencia de parte de Dios, cómo Dios iba a destruir a esta nación de Babilonia. Dice allí versículo 14, Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Una profecía también que se cumplirá en el reino de Cristo, cuando Él reine sobre la tierra por 1000 años, cuando ya los reinos terrenales, estos reinos malignos que gobiernan este mundo, hayan cesado completamente. Jesucristo va a establecer su reino de justicia. ¿Quieres justicia verdadera? Bueno, no la vas a encontrar en este mundo. Por más que tú clames por justicia en este mundo, no la vamos a encontrar. ¿Sabes? Debemos dejar mejor el juicio en las manos de Dios. Él es juez justo. ¿Sabes? En estos días allí es triste ver también como en un país como Estados Unidos, allí hay problemas, los problemas raciales, los problemas de violencia resurgen de vez en cuando. Y en estos días también pasó por la muerte de una persona allí en manos de un policía que, entonces, claro, él de una forma violenta, de una forma abusiva, le generó la muerte a este hombre. Pero todo eso ha generado en estos últimos días mucha violencia, protestas en distintas ciudades y personas que claman justicia. Y claro, nosotros podríamos tomar la misma postura acá, en nuestro país, pero ¿sabes? ¿Quién va a pagar con justicia? Es Dios. Nosotros no somos quienes para buscar la justicia con nuestras propias manos. Mejor dejemos lugar a la justicia de Dios. Dios es quien va a vengar toda injusticia que las personas cometan en este mundo. Y así iba a suceder también con Judá. La injusticia que estaba cometiendo Babilonia iba a ser juzgada de parte de Dios. Ellos también, por la idolatría, versículos 18 al 20, ellos también iban a ser juzgados por causa de su idolatría. Dice Habacuc 2:18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar?
aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. ¿Sabes? Allí está la idolatría, lo realmente necio de confiar en ídolos, en imágenes. ¿Cuántas personas hoy en día siguen imágenes? Siguen una procesión de una imagen X, o se inclinan delante de una imagen que fue hecha por manos de hombres, pero que no tiene vida en sí misma, no tiene espíritu dentro de ella. Y eso, ¿sabes? La idolatría, el engaño de la idolatría es tan trágico porque lleva a las personas a morir en el engaño, y un día se darán cuenta, cuando estén perdidos por la eternidad, que confiaron en la mentira y en el engaño. ¿Sabes? Satanás, el diablo, quiere que las personas confíen en ídolos, que las personas crean en sí mismas, crean en el humanismo, crean en distintas ideologías que los hombres van abrazando y que van defendiendo. Pero, ¿sabes? Mientras dejen de confiar en Dios, dejen de confiar en Jesucristo, para Satanás está todo bien. Que las personas crean en lo que quieran. Y allí está el engaño de la idolatría, porque lleva a los hombres a la perdición. Hay personas muy sinceras en su devoción a Dios, a su religiosidad, pero sinceramente están engañadas. Más bien, usted, querido amigo, debe ir a la palabra de Dios. Allí está la verdad. Yo no tengo mi verdad, pero creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Allí está la norma de fe y conducta para todos los seres humanos. Ella es la verdad, y usted va a encontrar luz. Cuando usted está tan cegado en la oscuridad de este mundo, en la oscuridad del pecado, usted necesita la luz. Y la luz del Evangelio es la que debe alumbrar su mente, su entendimiento. Jesucristo es el Salvador. Él murió, Él pagó por nuestros pecados. Él nos puede hacer personas justas, como si nunca hubiéramos pecado. Él quiere perdonar y limpiar nuestros pecados. Él quiere hacernos nuevas criaturas, una nueva persona. Pero eso solamente es por la fe en Él. Fe es confiar, es creer en Él. La palabra de Dios dice allí en Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe? También la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, creer es poner la fe o depositar la fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario al morir hace 2000 años atrás, al ser sepultado y al resucitar. Allí está nuestra fe en Él. Él hizo una obra completa para nuestra salvación. Nosotros no debemos agregarle obras humanas, solamente por la fe, por creer, por confiar en lo que ya Él hizo hace 2000 años atrás. Nosotros podemos ser perdonados y salvados de nuestros pecados para siempre. La salvación es de Dios, sin lugar a dudas. Pero ya para terminar, sabe, también este capítulo 2 y versículo 20, después de que hemos hablado de estos cuestionamientos de parte de Habacuc y las respuestas que Dios le ha dado. Por ejemplo, allí la primera era: Señor, ¿hasta cuándo nos juzgan la maldad? Y Dios le respondió: haré una obra en vuestros días. Ellos estaban prontos a ver el juicio de Dios de parte de esta nación de los caldeos. Pero también el Señor, ¿por qué hacerlo de esa manera? ¿Por qué usar a un pueblo que es tan malvado? Pero Dios también le responde: no te preocupes, yo soy justo en mi juicio. Ellos también van a pagar por sus pecados, ellos también van a pagar por sus delitos, por su codicia, por esas ganancias ilícitas, por la violencia que ellos ejercían y también por esa idolatría que ellos iban llevando a cuestas. Pero ante tanto cuestionamiento, ante tantas quejas que los seres humanos nosotros pronunciamos delante de Dios,
sabe qué importante es. Dice el versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, hagamos silencio reverente ante Dios. Para concluir esta mañana, hagamos silencio reverente ante Dios. Dios es juez justo. Dios no se equivoca en todo lo que ha determinado. Sabe, aún pensando en lo que nos pasa hoy en día, Dios tampoco se ha equivocado en lo que Él ha permitido. Una enfermedad que ha sido también de tanta preocupación para la humanidad, para nuestro país, que no solamente afecta la salud, y afecta también todo un sistema económico, porque la gente se priva de trabajar, la gente se priva de generar allí recursos o de obtener la provisión para conseguir el alimento. Pero en todo esto Dios no se equivoca, Dios es justo. En vez de cuestionar y quejarnos contra Dios, ¿sabe? Cualquiera de nosotros podríamos tomar esa actitud de queja también y decir, pero Dios, esto es insuficiente, ¿no? Hemos escuchado en estos días de personas que a lo mejor al recibir una caja de mercadería, de alimentos, pudieran decir, pero esto no es nada, o esto me alcanza apenas para unos pocos días. En vez de dar gracias, en vez de tener realmente agradecimiento igual para con Dios. Porque sabe, allí en el mismo Habacuc, en el capítulo 3, cómo concluye este libro, habla de que cuando hay pérdida material, como dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, es decir, una devastación. El sistema económico de Judá iba a estar destruido, no iban a tener provisión. Pero pese a todo, el profeta decía, versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O pese a todo, podemos igual agradecer a Dios, estar contentos, tener contentamiento. La Biblia nos enseña que debemos tener contentamiento con todo lo que Dios nos da, con todo lo que Dios nos proporciona. Y sabes, debemos nosotros dejar de quejarnos. Hagamos silencio reverente ante Dios. Dios está en su santo templo. Dios está por encima de todo lo que ocurre en este mundo. Y además, la humanidad, el universo debe callar. A veces es necesario cerrar nuestras bocas y no decir nada, porque Dios es justo, porque Dios es soberano. Pero pese a que Dios un día va a castigar, Él no nos va a destruir. Dios es misericordioso, Dios extiende su misericordia para con nosotros, para no destruirnos. Así que confiemos en Él, no nos quejemos, dejemos de cuestionar a Dios. Dios sabe lo que hace. Y en estos días podemos también decir, Señor, yo confío en ti. Tú sabes todo lo que estás haciendo y permitiendo en este mundo. Señor, yo quiero humillar mi corazón delante de ti. Yo quiero ser humilde. Señor, yo quiero estar con un corazón acepto delante de ti. Y si tú nunca has confiado en Jesucristo como tu Salvador, querido amigo, si nunca le has pedido al Señor que te perdone y te limpie de todos tus pecados, tú le puedes pedir allí con tus palabras, en el silencio de tu corazón, le puedes decir a Dios, Señor, yo sé que soy pecador o pecadora, yo sé que merezco el castigo por mis pecados, Señor, pero yo te doy gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo, a Jesucristo, a este mundo, quien murió en la cruz, quien pagó por mis pecados. Yo creo que Jesús resucitó, yo creo que Él está vivo y yo confío en Él, le recibo como mi Salvador personal. Esa es la decisión más importante que tú puedes hacer, pedirle a Jesucristo que sea tu Salvador, que te limpie de tus pecados con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo
nos limpia de todo pecado. No importa qué pecado grave hayamos cometido, Cristo te quiere perdonar y limpiar. Te invito allí donde estás a pedirle al Señor que entre en tu corazón, que te limpie y que te haga una nueva persona. Dile así a Dios en el silencio de tu corazón, si nunca recibiste a Cristo como tu Salvador. Dile: querido Dios, yo sé que soy una persona pecadora, pero te pido que me perdones. Señor, yo creo en Jesucristo, creo que Él murió en la cruz por mí, creo que Él resucitó al tercer día, y yo te pido, Jesús, que entres en mi vida, perdona todos mis pecados, Señor, dame la salvación, dame el regalo de la vida eterna. Amén. Si tú oraste así, entonces es importante también que tú sigas buscando en la palabra de Dios respuestas para todas tus inquietudes, orando a Dios, aférrate a Él, confía en Él. Mas el justo vivirá por fe, mas el justo por su fe vivirá. Para concluir en esta mañana, que Dios les bendiga. Nos estamos poniendo en contacto prontamente.